Lo que me llama la atención es que en ningún momento se hace como público hacia la iglesia, se expresa. No. Ok, ese es el siguiente punto. ¿Cómo lo nota la iglesia? ¿Cómo lo nota alguien desde acá? ¿Y cómo lo nota el pastor? Porque pues realmente no he visto a un pastor que diga, pues hermanos, denme, no tengo. Creo que siempre van en oración, Dios. Pero muchas veces la iglesia, o estando desde adentro, es como, pues el pastor está bien. O sea, no tiene necesidad, no tienen por qué quejarse. ¿Cómo conjugar estos dos puntos entre iglesia y el pastor, pero pues en una misma necesidad? A ver, mejor mi hermano como iglesia Sí. que te diga algo. Bueno, creo que la mayoría de los hermanos de los cuales pertenecemos a una iglesia en Cristo, no hemos llegado a entender, y digo llegamos porque en ocasiones me pongo de la parte de los hermanos en que somos un mismo cuerpo, una misma iglesia, y como mismo cuerpo, si una parte de la Biblia dice que si una parte del cuerpo se duele, básicamente todo el cuerpo. Entonces creo que cuando lleguemos a entender eso como iglesia, como hijos de Dios, vamos a poder entender la necesidad de a lo mejor no solamente de los pastores, también de la misma iglesia en la cual nos congregamos. Porque en ocasiones, vaya, hacemos a un lado los problemas de los demás hermanos y nos enfocamos en nuestros problemas, aún sabiendo cuando Dios ya tiene básicamente pues resuelto ese problema, aún en nuestra vida. Me llamó mucho la atención algunas cosas que ustedes decían. La primera fue que el hermano decía, es muy fácil creer en Dios, difícilmente es creerle a Dios en cuanto Él suple nuestras necesidades, suple nuestras angustias, tanto espirituales como carnales, porque algo muy cierto decía el hermano, no te voy a decir que no, realmente en el cuerpo estamos y el cuerpo se duele, el cuerpo se fatiga, el cuerpo se entristece. Pero creo que hemos tenido esa bendita gracia y la misericordia de Dios. Y una palabra que dijo el hermano, creo que la más grande bendición que un hombre puede tener es la gracia de Cristo derramada sobre su cuerpo. Eso como iglesia no lo podemos percibir en ocasiones. Y pensamos que por ser pastores lo tienen todo. ¿Por qué? Porque la iglesia ofrenda. No me quisiera meter en ese tema, pero la mayoría de las veces la misma iglesia se limita a ofrendar. ¿Por qué? Porque a lo mejor y pensamos en nuestras necesidades, y eso me hace pensar acerca de la vez en la que la mujer dio todo lo que tenía y era muy poco. Entonces creo que Dios espera eso de la iglesia, que confiemos ciegamente, pero con toda la vista que Cristo ya nos dio al morir en la cruz del Calvario. Creo que como iglesia nos hace falta eso, ver realmente o hacer el dolor nuestro de nuestros allegados, de nuestros mismos hermanos. Como iglesia creo que deberíamos de aprender a ver eso. Claro, y eso también nosotros como pastores lo debemos hacer. Y debemos de estar siempre atentos a la voz del Señor, aún para extender nuestra mano al necesitado. ¿Sí? No porque yo sea pastor, solo estoy para recibir las bendiciones materiales que la iglesia pueda proporcionar. Algo que aprendí yo desde niño, algo que he llevado a la práctica, es de que a quien pueda yo ayudar, lo hago. ¿Sí? Si es de la misma iglesia, lo hago. Si es de fuera, lo hago. ¿Sí? Si es a un consiervo, con mayor razón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, bendiciendo, te bendeciré. Entonces, y el que da al pobre a Dios se presta. Entonces, entre más ayude yo a otras personas, sé que el Señor me va a dar más de lo que necesito. Claro. Bueno, pasando a otro punto y a otra perspectiva. Primeramente le voy a hacer una pregunta y después van a responder. Es como la especulación o el cómo sería
si alguien de la iglesia sale al pastorado, ¿cómo lo veo? ¿Cómo creo que va a ser? ¿Y cómo realmente es, ya cuando se vive? ¿Cómo realmente sucede? ¿Qué cambia entre lo que imaginó uno y el hecho como tal? ¿Cómo sería, o cómo crees que sería el hecho de si Dios te llamara al pastorado? Bueno, personalmente creo que muchos tenemos varias perspectivas en cuanto al ministerio, ¿no? Mi perspectiva para mí, creo que desde, como ya lo había mencionado hace un momento, el más grande milagro que llega a nuestra vida es Cristo. La más grande decisión que podemos hacer como seres humanos es el recibir a Cristo en nuestras vidas. Y el más grande regalo que Dios te puede dar, no lo puedo decir regalo, más grande tesoro, es la palabra de Dios. Poder compartirla, ministrarla. ¿Por qué? Porque es pan de vida. Es pan que salva. Entonces, para mí, creo que es el más grande privilegio que se le puede dar a un hombre sobre la faz de la tierra. Y eso tomarlo como a grande tesoro que resguardar. Sería como mi perspectiva. Claro, vienen pruebas, vienen luchas, que sé que muchos no la aguantan, que muchos dicen, bueno, voy a ver qué tal me funciona, voy a ver, bueno, el Señor me mandó, pero en ocasiones, y no a lo mejor solamente para los pastores, creo que también como integrantes de una iglesia, tendemos a bajarnos de la cruz, ¿no? A que la palabra dice que estamos juntamente crucificados con Cristo, y ahora no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Pero en ocasiones nos sentimos con esa libertad de decir, permíteme tantito, voy a bajarme, tengo algunas cosas que hacer y regreso. Pero creo y puedo recordar también la historia del hijo pródigo, ¿no? Cristo en su esencia es amor. Cristo en su esencia es amor, y creo que con ese mismo amor nos ha llamado al ministerio. Entonces, para mí, eso realmente sería como el servir a Dios. Creo que es la más grande satisfacción que un hombre puede tener, para mí en lo personal. El servicio. El servicio. ¿Y cómo es, desde su perspectiva, el proceso de estar de un lado y cruzar al otro lado? ¿Cómo es? Es una bendición muy grande el que Dios te llame a su ministerio. Es una satisfacción muy grata poder estar de este lado del pastorado. Mira, muchos cuando estamos dentro de la iglesia y vemos a los pastores, creen muchos que estar de este lado como pastores es que van a mandar, van a tener muchas bendiciones, y no es cierto. Estar de este lado es porque nos ponemos a las órdenes tanto de Dios como de toda la iglesia. Sí. Dios es como decía el siervo de Dios, Dios es el mejor patrón que podamos tener, y la iglesia, como dice su palabra, es su esposa. Y si la iglesia es la esposa, nosotros nos ponemos a la disposición de toda la iglesia. Es una bendición muy grata de estar de este lado, poder servir al Señor, ser utilizados por Él para la predicación de su palabra, para poder ver por su iglesia, para poder estar siempre trabajando en su ministerio. Es una satisfacción muy grande. ¿Sí? No es de verdad de este lado. Me acuerdo de unas palabras de un siervo de Dios, y sí se lo digo del hermano Aní. El siervo de Dios, cuando estuvo en la zona de Puebla como obispo de allá, nos decía a los pastores: en el pastorado no hay ascensos, en el pastorado hay descensos. Entre más vamos teniendo grados, vamos descendiendo. Y hablándolo en cuestiones de que nos ponemos más a las órdenes, no nada más de una iglesia. Por ejemplo, el siervo de Dios es obispo, no se pone nada más a las órdenes de la iglesia donde está, sino se pone a las órdenes de la zona. ¿Sí? Y así es en el pastorado, ¿no? Y gracias a Dios el Señor nos va enseñando, nos va moldeando, el Señor nos va puliendo cada día más al Señor para poder serle útil en cualquier área que necesite su iglesia. Claro.
Y recuerden que es Dios quien forma a sus ministros. Dios los llama y Él mismo los hace, los forma. ¿Sí? ¿De qué manera? De muchas. Hay ocasiones que eso lo experimentamos antes de tomar el ministerio y nos comienza a formar, comienza a tratar con nosotros y nosotros pues vamos aceptando el molde que el Señor nos va dando, ¿sí? Una vez que los ministros, el cuerpo ministerial directivo aprueba el ingreso de un hermano al ministerio, pues se le hace la presentación, la imposición de manos. Bueno, entonces desde ese momento se le está aceptando como un siervo de Dios aquí en la tierra. Pero cuando el Señor comienza a trabajar por medio nuestro, lo dijo el apóstol Pablo, ustedes son el sello de mi apostolado. El sello del apostolado de cualquier ministro, la confirmación de que alguien ha sido llamado por el Señor, se refleja en la iglesia, ¿sí? En el trabajo que desempeña cada ministro. Para ello, pues sí, como en todas las carreras, hay que estarse preparando. Y la preparación debe de ser continua. En alguna ocasión, al hermano José María, mi padre, lo vi salir de su oficina muy de madrugada. Ya tenía él 40 años en el ministerio. Y le dije, pues yo ya me iba a mi trabajo y él iba saliendo y le dije, bueno, pero papá, ¿para qué tanto leer? ¿Para qué tanto estudiar? Yo creo que usted, con los años que lleva en el ministerio, pues ya debe dominar la situación, hombre. Dice, pero nunca se termina de aprender lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es un estudio continuo, es un estudio permanente, porque como humanamente estamos siempre alimentándonos para poder sobrevivir, para poder vivir, para estar sanos y demás, así también es la palabra de Dios. Tenemos que estarnos alimentando continuamente y más aún cuando tenemos que compartir de ella. Claro, claro. Bueno, pues para cerrar, Sí. les pediríamos a ver si nos podrían, el hermano, con un consejo a quienes tienen el deseo de salir al ministerio. Posteriormente, un consejo a la iglesia. Y pues también nuestro hermano, como, no sé, tal vez una observación o un punto de vista hacia los pastores. Yo creo que ¿Quién me gustaría que ¿Comienzas? iniciaran. No, me gustaría que iniciaran ustedes. Ujú. Bueno, mira, el apóstol Pablo es quien más recomendaciones nos hace en diferentes aspectos, y respecto a eso dice, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿sí? Pero sé ejemplo. Vayamos a desempeñarnos en el ministerio o no, tenemos que sobresalir en ese ejemplo, ¿sí? En palabra, en conversación, y como lo dice el apóstol. Esto nos va a ayudar, porque la palabra de Dios no es solamente consejos para nuestra vida espiritual, sino también para nuestra vida secular, ¿sí? Y nos va a ayudar para desenvolvernos en cualquier ámbito de nuestra vida. Pero, más aún, cuando por alguna razón ya está en nosotros sembrada la semilla de servirle al Señor de tiempo completo, como decimos. Esa actitud debemos de tenerla, de tomarla,
y de esforzarnos para que día con día el Espíritu de Dios more en nosotros. No podemos hacer nada sin el Espíritu de Dios. Hay que pedirle al Señor que no lo quite de nosotros, que no nos eche delante de Él, y que sobre todo ese gozo de su salvación siempre permanezca en nosotros. ¿Sí? Algo que siempre les digo ya a los siervos de Dios que están en ejercicio es de que los ministerios no se piden. ¿Sí? Los ministerios nunca. Yo no pedí ser obispo. ¿Sí? Los ministerios los da el Señor y los da como Él quiso. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente estar dispuestos a servir al Señor. Y de acuerdo a los talentos que el Señor nos dé, hay que ponerlos en práctica. Y no ser como aquel que lo escondió para no dar cuenta al Señor de lo que Él le había dejado. Lo que el Señor ponga en nuestras manos, hay que ponerlo a trabajar. ¿Sí? Sea un ministerio local o un ministerio pastoral, hay que ponerlo a trabajar. Claro. Es de pan. Un consejo para la iglesia. Para la iglesia. El Señor Jesucristo dice en su palabra, velad y orad. Algo que yo como ministro aconsejo mucho siempre a las iglesias en donde estoy es nunca olvidarnos de la oración. Hoy en día tristemente se oye de templos cerrados en las horas de la oración, o muy poca membresía dentro de la iglesia cuando es el servicio de una oración. Algo que debemos siempre tener en cuenta es de que la oración y el ayuno son las mejores armas para muchas cosas en nuestra vida cristiana. Si nosotros oramos, si nosotros ayunamos, vamos a estar fortalecidos, vamos a estar fuertes para poder soportar todos los abates que hace el enemigo. Algo que sí le aconsejo a la iglesia es no dejar la oración. Aún en 1 Tesalonicenses capítulo 5 nos habla la palabra de Dios, y lo llevo a mencionarlo así, es el texto más largo que encontramos dentro de la palabra de Dios. Ahí dice, orad sin cesar. Y digo, ¿por qué es largo? Porque es muy difícil hacerlo. No es tanto las palabras que están ahí escritas, sino el hecho de hacerlo, el aplicarlo es lo que cuesta luego trabajo. De verdad yo invito a la iglesia que experimente el regresar a ese hábito de la oración, el regresar a ese hábito de ayunarle al Señor Jesús. De esa manera podremos ver no solamente muchas bendiciones del Señor, sino vamos aún nosotros mismos como iglesia, como cuerpo de Cristo, vamos a estar fortalecidos y vamos a salir adelante y vamos a poder ver por fin las coronas que el Señor tiene preparadas para su iglesia. No dejen de orar, no dejen de ayunar. Y como jóvenes que también que ustedes son y que muchos jóvenes lo van a ver, llévenlo a la práctica, conozcan al Señor a través de la oración, busquen a Dios y verán las bendiciones del Señor Jesús. A completo ese consejo hacia la iglesia y diciendo el hermano Elimelech que no abandonemos la oración con aquellas palabras del apóstol: hermanos, orad por nosotros. Amén. Amén. Pero pues por último, una observación. Bueno, pues petición. solamente me llaman la atención algunas palabras de los siervos de Dios, ¿no? Y una puedo referirla con la escritura. Dios pone el querer como el hacer. Entonces, si Dios pone en nuestro corazón el realizar alguna tarea, creo que somos dichosos en poder realizarla. Otra, lo que decía el hermano, ¿no? En ocasiones no oramos y ayudamos para cambiar los pensamientos ni la obra de Dios, sino solamente para permanecer fuertes en lo que viene en nuestra vida y conocer a Dios a través de la palabra. A través de la palabra, Él mismo lo dijo: escudriñad las escrituras porque ellas parecen dar testimonio de mí. Creo que a través de esas tres cosas podemos estar firmes.
ante Sí. las plantas del Señor. Así es. Claro, bueno, pues les agradecemos y que Dios les pague por su Dios tiempo pague. y también por esta charla. Dios les pague. Amén, hermano. Dios te pague a ti por habernos permitido participar en ese proyecto. Amén, hermano. Bueno. Dios les pague, Dios les bendiga. Amén.